Muy buenas tardes, noches, Laura Di Nobile. Muchas gracias por estar aquí, directora del Centro Elba. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, voy a intentar de nuevo hablar de la necrópolis de Abu Roash o Abu Rawash, como decíamos el otro día, en función del idioma de los arqueólogos, pues se escribe de una manera o de otra. Nos vamos a la dinastía cuarta, poco tiempo después de fallecer el rey Jufu, el de la Gran Pirámide, alias Keops también. Abu Rawash es una necrópolis que está situada, es una zona situada a unos 12 kilómetros al norte de Giza, por lo tanto está muy cerca, ahora vais a ver por una imagen que os he traído, y la voy a ir poniendo. Sí, sí, sí. La voy a ir poniendo. A la izquierda os pongo un plano en el que se puede ver que está muy cerca de Giza, en la misma línea de todas las pirámides menfitas, está a unos 12 kilómetros. De hecho, en la imagen de la derecha estamos viendo una parte de la excavación. Estamos en la meseta de la pirámide y fijaros que al fondo tenemos las tres pirámides de Giza, es decir, que en un día clarito, y no hace falta muy clarito, se ven. Es una necrópolis que tiene enterramientos muy antiguos, tiene enterramientos de predinástico, de dinastía I, que son los más antiguos, y hasta de época romana. Realmente es poco conocida, poco visitable, pero se puede visitar. Hay que pedir permisos, pero se puede visitar y yo a todo el mundo le digo que vaya porque es muy interesante. Allí se enterró Rayedev o Yedevra, que era el hijo y heredero de Jufu, porque nosotros todos conocemos a Kefren, a Jafra, como heredero, pero al parecer hubo otro entre uno y otro. O sea, a Jufu lo sustituyó Yedevra. Evidentemente debe haber durado muy poco porque parece ser que su pirámide nunca llegó a terminarse, os la voy a poner ahora, pero sí quiero deciros que es una necrópolis que no es nueva cuando él se entierra. Abajo, aquí a la izquierda, en este mapa que estamos viendo de toda la zona, tenemos el complejo funerario del rey, pero os he marcado en colores otras zonas. Bueno, aquí tenemos nuestros dos cartelitos, no sé si los estáis viendo, pero hay desde necrópolis de las primeras dinastías, los primeros, aquí tenemos aquí a la derecha, luego está la necrópolis de la cuarta dinastía, pero vemos que también tenemos inclusive hasta necrópolis del periodo romano. De hecho, al parecer, en la época romana es cuando lo poco que quedaba de esta pirámide empieza a utilizarse como piedra, es decir, que fue utilizada como cantera. Aquí tenemos una imagen del estado en el que está ahora. Era bastante grande, tenía aproximadamente unos 100 metros de lado. Era una pirámide pues, construida en el más puro estilo de la dinastía cuarta, es decir, pirámide con su templo adosado, su fosa de barca, su muro que circundaba todo lo que era la parte fundamental, digamos, de la necrópolis. Había también una pequeña pirámide subsidiaria. Parece ser que se llegó inclusive a tapar, a cubrir una primera parte de la pirámide, de la base de la pirámide, ahora os lo voy a mostrar, pero también podría ser que el primer expolio ya hubiera ocurrido en época ramesida. Hay unos textos que dicen que allá por 1880, es decir, antes de ayer, se veían hasta 300 camellos al día cargados de piedra que iban sacando la piedra de este lugar para utilizarlos en otros sitios. Desgraciadamente es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia muy a menudo, ¿no? Bueno, aquí tenemos a la izquierda, os he puesto un esquema, un dibujo, un esquema de cómo sería la necrópolis y a la izquierda la pirámide como está hoy. En esta otra imagen estamos viendo desde arriba, en una vista de Google Earth, podemos observar en el centro que de la pirámide realmente falta toda la parte superior. Lo que vemos en primer plano así excavado en forma de T es literalmente la cámara funeraria y lo que sería el pasillo de bajada, o sea, la entrada de bajada a la cámara. Hay aproximadamente no sé, unas 6 hiladas de piedra nada más. Todo lo demás se ha perdido. Desde hace tiempo están trabajando allí un equipo de arqueólogos franceses del IFAO que han ido consolidando muros. Por ejemplo, ahora vamos a ver algunas de lo que sería el templo, que lo tenemos aquí a la derecha, es decir, lo tenemos al este, y han estado consolidando muros para que esto en algún momento se pueda visitar. En esta imagen muy parecida a la que veíamos antes,
tenemos en primer plano el muro del recinto que os mostraba en el dibujo. Luego se ven unos muros reconstruidos que serían los muros del templo. Y al fondo tenemos la pirámide. Si esto funciona, sí, esto es la pirámide, lo poco que queda, veis, habrá unas 6 hiladas, 8 hiladas como mucho, el templo que está adosado, lo estamos viendo también, y el muro que os diré que para que os hagáis una idea tiene 3 metros de ancho, es decir, es un señor muro. No sabemos si el muro se terminó, si es como el que había, por ejemplo, en Giza rodeando la pirámide de Jufu, sabríamos que a la parte de arriba era cóncavo, pero no lo sabemos, o sea, era curvo. No sabemos realmente si esto se llegó a terminar. Dos imágenes para que veamos lo que sería, digamos, no es la verdad la acera, pero sí el suelo que rodea la pirámide. Arriba a la izquierda se puede observar que el suelo va como en caída hacia la pirámide. Esto se nota muy bien, por ejemplo, en Giza, en las pirámides de las reinas. Recordáis que al lado de la pirámide de Jufu hay 3 pequeñas pirámides de las reinas y ahí se nota muy bien la inclinación hacia adentro, hacia el suelo de la pirámide del terreno. En la imagen de la derecha vemos, pues yo creo que es la única piedra que queda del posible recubrimiento de la pirámide. No, como no sabemos realmente si se terminó, lo más probable es que no se terminara, que Yedefra haya reinado muy poco tiempo, pues no podemos saber mucho más, ¿no? Bien, en estos dibujos, en la pantalla tenemos ahora unos dibujos que nos muestran la bajada muy empinada que dura unos 48 metros y que nos lleva a la cámara de enterramiento. Tiene una pendiente de 27 grados. Luego os vais a ver en una fotografía la pendiente que tiene por la que algunos hemos intentado bajar, ¿no? Bien, la cámara era sencilla, era esta forma de T, formándola con la bajada. Es una cámara que tenía posiblemente 2 salas, en una de las cuales estaba el sarcófago del rey. Al parecer, se supone, porque esto no nos ha llegado, que sobre la cámara de enterramiento también habría este techo a 2 aguas formado por 3 grandes bloques, como por otra parte tiene también la pirámide de Jufu. El pozo donde se encuentra la cámara tiene 9 por 21 metros y se sabe que en algún momento estuvo recubierto con granito y piedra caliza, es decir, se formaba la excavación y luego se forraba. Toda esta zona, es decir, gran parte de la bajada y la cámara del sarcófago, por supuesto, está excavada en la piedra. Bien, aquí en esta imagen lo que estamos viendo es la bajada a la pirámide tal y como está hoy. Aquí no hay ningún tipo de, ¿cómo se diría?, de rampa ni nada. O sea, la rampa que hubo en su momento, por la que en su momento bajaron el ataúd, el sarcófago de piedra del rey, y ese que se puede ver literalmente cómo está excavada en la roca. Se ven los grandes muros que se han producido, y por aquí algunos atrevidos, con miedo a resbalarnos, bajamos. Henos aquí. Hace 2 años estuvimos con un grupo de alumnos y todos muy despacito, con mucho cuidado, porque teníamos miedo de dejarnos allí algún tobillo, fuimos bajando hasta la cámara del sarcófago. Ahora bien, imaginemos que por aquí bajaba el ataúd de piedra del rey, porque esto está excavado en la roca. Por lo tanto, no es que, como se dice a veces en el de Jufu, que se fue colocando el ataúd, el sarcófago de piedra y luego se levantó la pirámide por encima. No, no, aquí es que está excavada. No sé si me explico. Sí, bueno, sí. pero sí se ven así pequeños pasitos de la gente intentando bajar. Y aquí os he puesto 2 imágenes de lo que estaríamos viendo cuando llegamos a la rampa. A la izquierda vemos una de las 2 cámaras, estamos viendo ya lo que sería la cámara del sarcófago. Algunos atrevidos bajaron hasta allí, aquí vemos 2 personas. Entonces vemos unos muros de piedra, unos grafitis que hace unos años no estaban, y a la derecha lo que estaríamos viendo es literalmente la cámara del sarcófago, pero el sarcófago no está. Y no hay restos del sarcófago. Sí, también puedo deciros que yo he visto fotografías de hace a lo mejor, no sé, 10 años, 15 años, anteriores a la que estamos viendo aquí, y el suelo estaba en mejor estado. ¿Se sigue utilizando como cantera? Imagino que no, porque está muy controlado por el Servicio de Antigüedades. Pero bueno,
Yo que siempre soy muy mal pensada para estas cosas. Bien, dos imágenes más. A la izquierda tenemos en planta lo que sería la pirámide y hacia el este la estructura del templo que queda. Este templo no es exactamente, por ejemplo, no sé, uno de los más completos, de este periodo serían el de Jafra, hermano y heredero de este rey, y el de Menkaura también, que también tienen su forma con las celdas al fondo, el primer patio, el segundo patio. Bueno, aquí es como si estuviera virado, o sea, estuviera girado literalmente el templo. Esto es muy difícil explicarlo para quienes no lo estáis viendo, ¿no? Pero estos planos se pueden encontrar en Google. Bueno, lo que estamos viendo en la imagen de la derecha ya es una parte y la segunda parte con una serie de capillas y con los muros que están siendo, como decía antes, consolidados a unos 40, 50 centímetros de altura para que cuando lo visitemos sepamos lo que estamos viendo. Un poquito más al sur del templo hay una gran fosa de barco. No nos tiene que extrañar porque Jufu tenía nada menos que 5, de los cuales hemos encontrado 2 barcos. Jafra tenía otras 5, pero ahí no se encontró nada. Y las pirámides de las reinas de Jufu también tenían barcos. Por lo tanto, es una cosa más o menos normal, ¿no? Bien, en esta siguiente pantalla tenemos a la izquierda el esquema que veíamos antes para que tengáis una idea de dónde está situado el hueco del barco, porque aquí nos ha encontrado, y a la derecha os he puesto 2 imágenes de lo que sería la excavación en la roca con unos 36 metros de largo, donde supuestamente se debería haber colocado el barco, que no sabemos si alguna vez estuvo allí. Lo que sí se han encontrado justo en este lugar son numerosas estatuas, algunas del rey, otras de la época, pero más o menos para tener una idea, ¿no? La verdad es que es impresionante. Cuando uno está ahí y se asoma, da un poquito de impresión, porque no recuerdo ahora mismo la profundidad que tienen, pero debe andar entre los 6 y los 8 metros de excavación para colocar la nave, ¿no? Como decía antes, como todo complejo funerario de la dinastía cuarta, tiene también su pirámide satélite. Ya sabéis que también la tiene Jufu, la tiene Menkaura, y aquí, bueno, pues tiene un considerable tamaño. A la derecha os he puesto una imagen en la que se ve un autobús de turistas y nos sirve un poco para que nos hagamos una idea del tamaño de la pirámide. No sé en qué estado estará ahora, yo la vi hace 2 años, más o menos estaba así. Tiene también unas 5 o 6 hiladas de piedra, es maciza, no tiene nada en su interior y estaba pues en la zona suroeste del complejo funerario. En esta imagen también se ve un poco del suelo que se ha dejado, que sería el suelo de todo lo que sería el recinto funerario principal, ¿no? Como decíamos, hay algunas imágenes de este rey. Aquí tenemos 2. La de la derecha, de Yedefra, le vemos solamente la cabeza con el Nemes. La verdad es que ahora mismo no me acuerdo dónde está, no sé si está en el Metropolitan. Y la izquierda es de granito rosa, está partida como en 2, está en peor estado, pero hay alguna más también en la zona. Planos, yo es que soy muy amiga de planos, porque es que si no, no se encuentran las cosas y uno no se puede hacer una idea, ¿no? No os he traído, evidentemente, todas las imágenes. En la que tenemos a la izquierda es más o menos la primera que veíamos, en la que está marcado con el círculo azul el lugar donde se encuentra la pirámide del rey. Estos son planos de las excavaciones del IFAO y justo al este, un poquito más al noreste, hay una serie de necrópolis, precisamente son las más antiguas. La que os he traído, que la vemos ya ampliada en la imagen de la derecha, es una necrópolis de la dinastía I. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar mastabas muy parecidas a las que hay en otros lugares, como por ejemplo el cementerio arcaico de Saqqara Norte. Aquí estuvo trabajando Pierre Montet entre los años 1913 y 14 y llegó a localizar 18 mastabas. Después estuvo Adolf Claessens, alemán, en 1959 y localizó 7 mastabas. En total, en este momento se tienen localizadas unas 21. Como podéis ver en este plano, algunas son de gran tamaño y otras son bastante más pequeñas.
he traído una imagen actual de esa zona. Como veis, la necrópolis está en una especie de plataforma rocosa y justo terminando el farallón rocoso nos encontramos ya con un hermoso palmeral que da lugar a los exteriores de la zona de, pues casi diríamos del Cairo, es decir, que el Cairo llega muy cerquita. Bueno, pues lo primero que estamos viendo en esta imagen, para los que la estáis viendo, es una de las grandes mastabas que solamente se conserva, bueno, solamente podemos ver lo que sería la base. Tenemos que recordar una cosa: actualmente, cuando se realizan excavaciones para proteger lo que se ha extraído, lo que se ha hallado, se vuelven a cubrir de arena y de tierra para no dejarlas a la intemperie, porque ya sabemos que una excavación que queda a la intemperie y no está muy cuidada desaparece como por arte de magia. Pero también vemos al fondo una pequeña construcción con algunas piedras. La zona es árida, es difícil de localizar muchas cosas porque están entreveradas, por ahí ha pasado mucha gente. Pero fijaros qué maravillas se han encontrado en esta zona. En muchos casos habréis visto unas figurillas de marfil. Creo que el otro día, sí, cuando hablamos de Tel el Farja, hablábamos del marfil de hipopótamo. Bueno, pues también se utilizó para hacer esta figurilla que tenemos aquí, que es de una mujer con los brazos extendidos a lo largo de su cuerpo, está envuelta en un manto y tiene una peluca pues bastante elaborada, porque si la miramos por atrás, os he puesto aquí un par de fotos, se ve como si tuviera un complejo trenzado o algo así, ¿no? El rostro está muy bien dibujado, muy bien marcado. Tenemos en cuenta que esta figurilla es muy pequeña, no sé la medida que tiene, pero es de marfil de hipopótamo, no puede ser nunca muy grande. Pero luego se han encontrado cosas tan curiosas como una maqueta de una casa hecha en piedra caliza, como la que tenemos en la imagen del centro. Maquetas de casas hay muchísimas. En el Louvre, por ejemplo, hay una hermosa colección inclusive de, podríamos decir, los rascacielos del antiguo Egipto. Hay unas maquetas de unos edificios que tienen hasta 3 y 4 plantas. Y luego a la derecha tenemos un vaso de piedra, piedra caliza, piedra normal, un vaso con una figura muy corriente, pero como podemos ver está decorada. Yo creo que también lo mencionábamos hace unos días, ya no me acuerdo dónde menciono qué, pero sí lo vemos que está decorada como con unas líneas, como si estuviéramos reproduciendo una red en la que estaría encajado el vaso para colgarlo. Hay varios, de este tipo de vasos, hay uno que es muy conocido que está en el Museo del Cairo y hay algunos más. Bien. No he traído todas las mastabas, evidentemente, no temáis, pero sí he querido por lo menos mostraros estas primeras imágenes de la excavación de la mastaba M01, porque tienen unas características muy parecidas a las que mencionaba antes del cementerio arcaico de Saqqara. Es decir, son mastabas muy grandes, alguna tiene inclusive 100 metros de largo. Tienen el muro que las rodea, es el muro de entrantes y salientes. En este dibujo, en el dibujo se ve bien, pero en las fotografías también se ve. Son este tipo de muro que vamos a encontrar mucho en Saqqara, pero además no solamente en el cementerio arcaico, sino el muro que rodea el recinto del rey Yeser. Eso es muy fácil de localizar. Pero además hay otra cosa. En las afueras del muro vemos en la imagen de la derecha como unas especies de construcciones rectangulares con un tejado un poco así curvo. Bueno, pues estos son los enterramientos subsidiarios. Recordad, o podéis echar un ojo luego, en un plano, por ejemplo, de Abidos, donde está el cementerio real de las primeras dinastías, allí las grandes tumbas de los reyes tienen gran cantidad de enterramientos subsidiarios. Se ha hablado mucho de que primero se pensó que podían ser sacrificios. Bueno, no sabemos si los difuntos esos llegaron hasta ahí voluntariamente o no. Vamos a ser buenos, vamos a pensar que han ido falleciendo con el tiempo, pero evidentemente si están tan cerca del rey, lo más probable es que fueran personajes de cierta importancia. Sabemos, por ejemplo, con la necrópoli de Jufu en Giza, que las mastabas, las que están más cerca del rey, eran de personajes más importantes, eran de la familia real, y cuanto menos importancia dentro de lo que era ¿cómo se dice?
la corte, pues cuanto menos importante, más alejada estaba la tumba, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar con eso. En la imagen de arriba os he puesto de las primeras excavaciones cuando se están levantando la cubierta de estos enterramientos subsidiarios, pues nos van a aparecer tumbas muy parecidas a las que veíamos, las veíamos en Tel el Farca también, es decir, un pequeño rectángulo, a veces con una división, con el difunto colocado en posición fetal y un pequeño ajuar generalmente de cerámica. Estas fotos ya son más modernas, son del 2003, creo recordar, y se ven unas excavaciones que se han hecho precisamente alrededor de estas grandes mastabas. Y justo al lado de la M06 apareció un barco. Bueno, los restos de un barco, vamos a ser honrados, ¿no? Entonces, en estas imágenes os he traído para que veáis las tablas. Es un barco que tenía de eslora, pues yo creo que una docena de metros o algo así, y está, no está conservado, no pensemos como el barco de Jufu, ese es una cosa única. Aquí lo que están es bastante aplastadas, lo que son las tablas que lo formaban, pero se ven una serie de perforaciones a lo largo que servirían para mantenerlo unido. Este barco se ha estudiado mucho, aquí tenéis dos imágenes más, os hacéis una idea del tamaño que tiene, porque tenemos aquí los arqueólogos que estaban consolidándolo y se ha transportado al museo, creo que está en el GEM. Si alguna vez podemos verlo inaugurado, pues tendremos a lo mejor la suerte también de ver este barco. Sería realmente, o estas tablas, ¿no? Sería de los más antiguos que hemos encontrado. Estamos hablando de las primeras dinastías. Otra mastaba para que se vea un poquito más de cerca, lo que sería la M07. Aquí el esquema es mucho más parecido, lo tenemos a la derecha, a las que están en el cementerio arcaico de Saqqara. En el interior estaría dividida por celdillas, habría un gran pozo, una gran cámara en la que estaría el sarcófago del difunto. Algunas de las pequeñas cámaras funerarias serían también para el ajuar, generalmente en vasos de piedra. El techito de los techos no nos ha quedado ninguno. Lo más probable es que fuera de madera, porque en las de Saqqara se han encontrado restos de madera, y aquí podemos ver más claramente la complejidad de los entrantes y salientes del muro que podemos ver en las imágenes que tenéis a la izquierda. La de arriba es una foto antigua, es de la época de cuando Montet estuvo realizando esas excavaciones, y la de la derecha, que vemos que el muro está mucho más bajo, es actual. En esta también vamos a encontrar, como se puede ver a la derecha, enterramientos subsidiarios. No sé si esta es la última pantalla, creo que lo es. Es que hay preguntas, no, tranquila, hay preguntas, hay cuestiones que abordar, no te preocupes. Fenomenal, bien. Hablamos de los pequeños ajuares que aparecen, siempre aparecen vasos. A la izquierda tenemos vasos parecidos a los que hemos visto en otras charlas, generalmente de piedra caliza o de esa piedra que conocemos como el alabastro egipcio, que en realidad no es alabastro porque es calcita, pero son estos de que cuando vamos a la tienda a comprarla, los turistas nos ponen una bombilla por dentro y vemos que son transparentes. Para que os hagáis una idea, las famosas lámparas de Tutankamón, esas grandotas tan elaboradas, están hechas de este material. Bueno, pero también podemos ver cuencos, el resto de un cuchillo, pero a la derecha dos piezas realmente preciosas, a mí me parecen. Son dos vasos muy pequeños, de dos piedras muy distintas, el negro arriba, no sé si será de basalto, el de la derecha podría ser de brecha. Son dos vasos, como digo, muy pequeños, pero la parte de lo que sería la boca está recubierta con una lámina de oro. Es decir, hay vasos similares que se encontraron en la tumba de Jasegemui en Abidos y que se encuentran en 2 o 3 museos. Uno de ellos, por supuesto, es el del Cairo. Tienen estos dos vasitos, estos dos frascos, unas pequeñas asas a los lados, y en el de arriba vemos claramente para qué eran. Tienen una asa de metal que pasa precisamente por las asitas de cerámica o piedra que eran para colgarlos. Son pequeños, servirían para algo evidentemente valioso porque tienen el cuello de lo que sería la boca
recubierta en oro. Esto es un tipo de decoración que nos vamos a encontrar hasta el Reino Nuevo. Y en algunos casos, en este no lo sé porque no hay ninguna documentación que lo diga, tenían una tapa y la tapa, que era de piedra también, era del mismo material, también estaba bordeada con una lámina de oro. Esta era la última. Y se ha encontrado en alguna de estas tumbas, pero siento deciros que no sé en cuál de ellas, este magnífico sarcófago de piedra. Es un sarcófago muy característico de esta época. De hecho, en el Museo del Cairo hay varios. Este es también de una caliza blanca. Creo que se encuentra en el Museo, el Fine Arts de Boston, pero no estoy segura. Pero fijaros, y si no, os lo describo, la decoración que tiene en las paredes exteriores es la típica, la característica de fachada de palacio, que nos reproduce lo que sería un entrante y saliente, pero además lo que tenemos son la decoración de falsas puertas que están separadas entre ellas por unos, como si fueran mástiles. No es fácil de describir, pero sí os puedo decir que se pueden encontrar imágenes como estas, inclusive en la página web del Museo Fine Arts de Boston, que tiene unas imágenes magníficas. En cambio, la tapa de este sarcófago no está terminada. Vemos que está sencillamente trabajada con las formas, la forma cóncava que tiene en la parte superior, abovedada, las protuberancias laterales, que seguramente era para poder levantar una tapa tan pesada, pero no se ha decorado ni nada por el estilo, ¿no? Es realmente una pieza magnífica, está muy bien hecha, muy buena calidad. Nos muestra que en la cuarta dinastía ya teníamos grandes artesanos. Y con esto, ahora sí, esta era la última. Preguntas, y que no sean muy difíciles, ¿eh? Hay preguntas en el chat. Invitamos también a los oyentes que nos están viendo que hagan más preguntas. Comenzamos con Aroa, que nos dice que dónde se conserva lo poco que se ha encontrado aquí en este espacio. ¿Dónde se conserva? Ya has dado alguna indicación, pero no sabemos si en algún sitio en concreto hay más piezas o están muy distribuidas. Mira, en el Museo del Cairo, bueno, aquí ahora han cambiado mucho las cosas. El Museo del Cairo cada vez que vamos está cambiado, pero en el piso de arriba, en la sala arriba, ya mirando en dirección a la sala de Tutankamón, a la izquierda hay un pasillo en el que hay elementos de estas dinastías. De hecho, allí es donde se conservan los azulejos de la Casa Sur de Yesser, del que hablábamos el otro día. Bueno, pues en ese pasillo, justo ahí mismo, hay una gran vitrina, o había, en la que se encuentran varias estatuas del rey, cerámicas y objetos hallados precisamente en Abu Roash. Eso por lo menos hasta ahí. Y luego, teniendo en cuenta de que aquí excavaron los franceses, yo algunas cosas las buscaría en el Louvre. En el caso, otra cuestión. Gel Mujeres con Historia nos dice: hola, perdón, lo mismo es de dominio público, pero ¿se sabe la función de las pirámides satélites macizas que se han comentado? Se ha dicho muchas cosas. Se supone que era para el del faraón, que era para que su alma se conservara allí, pero realmente no hay una clara definición de que para qué servían. Pero sí sabemos una cosa, que todas las pirámides del reino antiguo la tienen. Por cierto, Mujeres con Historia, nada de perdón. Aquí hay que preguntar todo lo que haya que preguntar. No pidas perdón por preguntar. No, claro. Muchísimas gracias por preguntarnos, Aroa, y a Mujeres con Historia, y el resto de oyentes también puede seguir preguntando si tenéis más cuestiones. Yo tengo algunas curiosidades o, bueno, cuestiones. En este caso, estamos hablando del hijo de Keops, ¿no? Sí. Digamos, el de la pirámide es el hijo de Keops. ¿Por qué no construyó la pirámide en Giza? ¿Por qué no había espacio? ¿O por qué se fue a esta necrópolis? ¿Qué razón puede haber ahí? Bueno, para empezar, había espacio porque las otras dos pirámides no estaban construidas. Te recuerdo que solamente estaba la de su padre. No se sabe el nombre de su madre, no era hermano, era hermanastro de Jafra, y siempre se ha dicho que pudo haber ahí habido un tema, teniendo en cuenta de que vivió poco tiempo, algún tipo de estos de luchas internas de los harenes, que duró poco tiempo, quizás era un rey rebelde. No, la palabra rebelde realmente no me gusta, o a lo mejor que le gustaba más el otro sitio. No lo sabemos realmente, porque es el único rey que se va a enterrar en Abu Roash.
En cambio, quizás no quería seguir la línea de gobierno del padre. Podríamos suponer varias cosas, pero no las sé. En el caso, nos comentas también que digamos que la pirámide, debería de ser impresionante, pero no, en principio no se terminó esa pirámide. No No, obstante, el faraón se enterró ahí. no lo No lo sabemos. sabemos, o sea, no No lo hay sabemos porque constancia. parece que nunca se encontró ataúd en la pirámide, sarcófago de piedra tampoco, o restos, hay restos de lo que puede parecer, pero tener en cuenta que al no estar terminada la pirámide, toda la parte del revestimiento de arriba no estaba, eso quedó a la vista, es decir, la cámara del sarcófago quedó a la vista, quizás un poco cubierta con arena o algo de eso, y eso a través de todos los milenios, teniendo en cuenta que por ahí pasaron, parece ser que los primeros saqueos serían de época ramésida, que luego pasaron los romanos y se llevaron piedras, y que en 1880 parece ser que salían muchos camellos con piedra, no sabemos realmente si se llegó a enterrar ahí. Claro, aquí Son estamos, esos misterios que nos van a quedar y que difícilmente sabremos la respuesta. aquí estamos viendo un claro ejemplo de lo difícil que es escribir la historia cuando no disponemos de todas las fuentes. Obviamente es imposible, y tenemos lo que tenemos, Laura, y eso tú lo sabes mejor que nadie en este ámbito, ¿no? Porque además el mundo del Antiguo Egipto son unos cuantos milenios y algunos de ellos quedan muy atrás en el tiempo. Sí, pero luego mira, por ejemplo, hay una pregunta que siempre nos hemos hecho y que no se ha podido responder hasta hace poco. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Cómo se construyó la pirámide de Jufu? Se ha dicho todo tipo de teorías, de eso no hace falta que las repitamos. Y sin embargo, hace pocos años, en el Mar Rojo aparece en la excavación de un puerto, aparecen unas cuevas donde se guardaban los barcos y allí aparecen los famosos papiros de Wadi el Harf, que es el nombre del puerto, en el que hay un maestro de obra que nos cuenta el trabajo que hacía para recoger, traer las piedras que venían navegando por el Mar Rojo, o inclusive el cobre que se utilizaba para las herramientas, y él las llevaba a la construcción de la gran pirámide del rey Jufu. Y además nos ha llegado en todos esos papiros que son, el trabajo lo está dirigiendo Pierre Talet, francés, también del IFAO, y nos tenemos entre los papiros hay pues lo que es una hoja de contabilidad y un papiro que tiene todas las rayas como si fuera pues una hoja de contabilidad, una Excel con todas las cuentas, es decir, y eso apareció hace pocos años, o sea que nunca se sabe, Egipto No, siempre nos puede dar muchas sorpresas. eso está claro, eso está claro. Pero mira, está bien este hallazgo para eliminar totalmente cualquier tipo de teoría extraña y Sí, por no, supuesto. bueno, que obviamente son absurdas, pero calan en la gente. En algunas personas calan esas teorías de la conspiranoia, y sobre todo en el caso de Egipto. Vamos, eso, y Oriente Próximo, eso es así. Más cuestiones. Más cuestiones. Tenía yo aquí apuntada alguna cosita en mi libreta. Vale. Otra cosa, sí, en el tema de aquellos nobles o personas influyentes para el faraón, ¿no? Que hayan tenido en la corte un papel, digamos, relevante cerca del faraón, de la figura real, decías que, bueno, en principio se iban enterrando cuando ellos falleciesen, pero también has dado ahí como una posibilidad de sacrificios. O Bueno, te he entendido mal. Es no, que yo no, lo he estaba dicho. pensando, estaba No, pensando en las tumbas reales de Ur. Por eso estaba pensando en eso. sí, Entonces, bueno, las de UR sabemos inclusive que ahí yo creo que voluntario no entró nadie, pero bueno, no por falleció eso. nadie. Pero vamos a ver, en los enterramientos reales de la dinastía uno y 2 que se encuentran en Umelkab, en Abidos, allí hay muchos enterramientos y allí han estudiado, esas excavaciones han sido dirigidas por muchos, entre ellos Rainer Stadelmann, Gunther Dreyer. Entonces, se ha pensado en la posibilidad de que esa cantidad de enterramientos subsidiarios, que algunos no fueran voluntarios.
esto pues tampoco tiene por qué extrañarnos, porque muchas otras culturas, la de Ur, las chinas, son muchas las que se llevaban la corte al enterramiento. O sea, no nos tiene que ni extrañar ni escandalizar. Con esto no quiere decir que esto haya ocurrido así, son suposiciones. Claro. Porque, por ejemplo, sabemos, si lo comparamos con el enterramiento en Giza, alrededor de la pirámide de Jufu, allí lo que hay son mastabas grandes, mastabas lujosas, decoradas, es decir, que eso era de gente importante de la corte. Pero en las primeras dinastías no lo sabemos, tanto en Abidos como en las subsidiarias que había en Saqqara, como las que están aquí. Y eso sí que posiblemente no lo sabremos nunca. Pero puede ser un misterio. Laura, concluimos con este tema, si no hay más preguntas, pero sí que me gustaría que me comentases que el día 3 en el Centro Elba tenéis algo, ¿no? El 3 de noviembre, coméntanos. Sí. El día 3 ofrecemos una conferencia de estas que son gratuitas, libres, pero hay que inscribirse. La vamos a presentar en directo aquí en Madrid, pero también la vamos a emitir a través de Zoom a quien se quiera conectar, y la va a dar la doctora Cruz Fernán Yagüe, cuya tesis doctoral se basa en una de las salas del Templo de Abidos. Y precisamente la conferencia se titula Abidos, el gran recinto sagrado. Entonces, os invito a todos para que os apuntéis, para que asistáis presencialmente o online, que aprovechéis, ya que cuando podemos ofrecer una que no lleva matrícula, pues no perdáis la ocasión. Cruz es una muy buena comunicadora y el tema yo creo que es sumamente interesante. Abidos, ya sabéis que es un gran centro, fue un gran centro religioso y es una gran e importante página en la historia de Egipto. Por lo tanto, entrad en nuestra página, allí la vais a ver, la conferencia, y apuntaros. Mandaremos a los inscritos online, enviaremos el enlace a través de Zoom para que os podáis conectar desde vuestras casas. Ahí ha puesto Aroa en el chat la dirección otra vez del Centro Elba para que la gente se meta. Y nada más, la semana que viene, en todo caso, como no puede ser el miércoles, pues lo veremos cuando cerramos la próxima intervención. A lo mejor también es el viernes. Eres de viernes, ¿eh? Bueno, mientras haya luz. Claro, lo hacemos un miércoles y la luz falla, o sea que va a tener que ser un viernes. Oye, Laura, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y que vaya fenomenal. Oye, bueno, y feliz puente en todo caso también. Ah, es verdad que hay un puente. Sí, no me acordaba. Bueno, ya no espero los puentes así para salir de vacaciones. Ya eso era hace muchos años. Pero bueno, bien, que lo paséis bien todos y aprovechad para buscar seguir documentando si os ha interesado lo de esta necrópolis, porque es muy desconocida, pero es muy interesante. Gracias, Laura. Cuídate mucho. Adiós. Adiós, adiós.